Muy buenos días. Con los inversores aún digiriendo los mensajes de Powell que tumbaron ayer a los mercados, China fija un objetivo conservador de crecimiento de un 6% para este año, lo que en el fondo esconde también señales que anticipan políticas fiscales y monetarias más restrictivas. La presión vendedora en los bonos continúa presionando a las bolsas a la espera del NFP, el dato clave de empleo en Estados Unidos. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, de la última sesión de la semana, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Continúa la extrema volatilidad y las fuertes tensiones en los mercados financieros que ha provocado las fuertes ventas en las últimas horas en los bonos y la consecuente fuerte subida en los rendimientos después de los mensajes de ayer de Jerome Powell, que al mismo tiempo tumbaron a Wall Street con el S&P 500 tocando mínimos de 5 semanas. El bono a 10 años de Estados Unidos ha tocado el 1,58% con la curva del rendimiento en máximos desde 2015 y las expectativas de inflación en niveles de hace más de 10 años, empujando también a los bonos asiáticos, principalmente al de Australia y al de Japón, cuyo rendimiento también ha subido con fuerza después de comentarios por parte de Haruhiko Kuroda admitiendo que estudian modificar el rango del objetivo marcado en la política monetaria para el rendimiento, lo que en el fondo revela que efectivamente, pese a los esfuerzos recientes de prácticamente todos los bancos centrales a nivel global de tratar de restar preocupación en torno a ese rally de los rendimientos, evidentemente existe esa preocupación por las tensiones que estamos viendo en las últimas semanas en el mercado de deuda. Una preocupación que también parece extenderse hacia el Banco Central Europeo, pese a los esfuerzos también por parte de oficiales de la institución monetaria que dirige Christine Lagarde de tratar de quitar hierro a este asunto y de mantener ese mensaje principal de que la política ultraexpansiva seguirá vigente y encima de la mesa, con una recuperación además que parece ir sin duda una marcha por detrás o dos quizás de la de Estados Unidos, pero evidentemente empezamos a ver señales también apuntando a que efectivamente hay preocupación también que sigue llegando también a otros bancos centrales, no solo la presión está en la Fed, hoy con la noticia que adelanta Bloomberg, citando fuentes del Consejo de Gobierno del organismo, diciendo que van a acelerar las compras de bonos de ese programa extraordinario contra la pandemia, del conocido como PEPP, de 1,85 billones de euros, para precisamente poner freno a ese rally reciente en los rendimientos de los bonos y a esa fuerte presión vendedora que se está produciendo en la deuda. El presidente de la Reserva Federal, que había conseguido relajar los miedos de los inversores la pasada semana, cambió esta vez su discurso hacia un lenguaje algo más ambiguo y admitiendo sobre todo en buena parte que los peores temores de los mercados financieros están ahí, son una realidad. Y es que hace apenas una semana Powell mantenía en el Senado que llevará un largo camino de volver la inflación al objetivo del 2%, al menos 3 años, fijaba entonces en el calendario, por lo que no veía al mismo tiempo necesidad de cambiar su política monetaria, es decir, retirar estímulos o subir tipos, pero la situación parece haber cambiado apenas una semana después, y es que ayer terminó por reconocer que la economía se va a acelerar de forma fuerte y también la inflación, también los precios, constatando los peores temores de los mercados. Trató de calmar, eso sí, esos miedos al mismo tiempo con el mensaje de que será solo temporal esa subida fuerte de la inflación, pero el daño estaba ya hecho y esa segunda parte no consiguió su efecto ni calar en el sentimiento de los inversores. El miedo a que la economía se acelere de manera más robusta de lo deseado y en consecuencia también la inflación, presionando a que los bancos centrales pues se pongan en modo retirada de esas políticas ultralaxas que han dado soporte a la recuperación de la pandemia desde marzo de 2020, se hace latente y hoy prolonga también ese temor a la segunda mayor economía mundial, a China, cuyo gobierno ha fijado un objetivo de crecimiento, como decíamos al inicio de esta crónica, para este año bastante conservador, del 6%, lo que en el fondo anticipa seguramente también, según analistas, condiciones de política monetaria más duras y menores estímulos fiscales, o lo que es lo mismo, retirada de ese soporte que ha mantenido la actividad económica en China desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Así lo ha avanzado el vicepremier Li, enviando al mismo tiempo el mensaje de que mantendrán los tipos de interés bajos y de que seguirán ayudando al sistema financiero a que fluya el dinero a la economía real, aunque analistas, como decíamos, anticipan ya una posible retirada de esos estímulos por parte
parte del PBOC, del Banco Central del país. Y todo con todavía, además, en Estados Unidos, los estímulos fiscales por venir, con el Senado que daba ayer luz verde, por fin, a iniciar ese debate sobre el plan de Joe Biden de 1,9 billones de dólares que podría ser aprobado en el día de hoy o durante el fin de semana y que seguro va a ser enmendado, como han anticipado esas divisiones también en algunas partidas por parte de los demócratas, pero que va a ser de un nivel suficientemente ingente de dinero como para también pensar en que va a dar otro impulso importante a la actividad económica y seguramente a los precios, también añadiendo más presión sobre los bancos centrales. Y en este contexto, los inversores aguardan expectantes al dato clave en materia económica que vamos a conocer en el día de hoy, al NFP, las nóminas no agrícolas del mes de febrero, tasa de paro en Estados Unidos, y que va a ser un catalizador muy importante porque es el último argumento que le queda debajo del brazo a Jerome Powell, al presidente de la Fed, que la semana pasada lo utilizaba para convencer a los inversores de que no habrá retirada más temprana de lo previsto de estímulos, al decir que si bien se espera una aceleración clara de la actividad económica, también al mismo tiempo decía que la recuperación en el mercado laboral está siendo más lenta y que por eso veía todavía un largo camino de política ultracomodaticia encima de la mesa. Evidentemente, un dato más robusto de lo esperado hoy podría terminar por quitar ya ese argumento a Jerome Powell y también de generar más tensiones, añadir más tensiones a los mercados financieros. Un dato más débil o más suave o más en línea con las expectativas, evidentemente, también ayudará a relajar este temor en el mercado. Se esperan 182.000 nuevos empleos, nuevas nóminas agrícolas en el mes de febrero, que se sumarían a los 49.000 que vimos en el mes de enero y que pusieron freno a la caída de diciembre, 227.000, y que precisamente puso pausa a 7 meses consecutivos creando puestos de trabajo en Estados Unidos desde mayo de 2020, frente a esa dura destrucción que produjo la pandemia del coronavirus, y con una tasa de paro que ha ido paulatinamente reduciéndose desde los picos por encima del 20% que se registraron en abril hasta el 6,3% que se espera en el día de hoy y que sería idéntico al 6,3% marcado en el mes de enero. Sin duda, todas las miradas puestas en ese dato clave de empleo que vamos a tener a las 2:30 de la tarde GMT+1 y que, como siempre, vamos a dar en tiempo real en Audiomercados y que va a marcar sin duda el sentimiento en el día de hoy. Y por su parte, mientras tanto, el petróleo está también prolongando el rally de las últimas horas ante ese acuerdo en la OPEP y aliados, que al final esconde pues que van a ampliar los recortes de la producción en el mes de abril, porque es verdad que han llegado a un acuerdo para un aumento tibio en algunos países, pero que va a contrarrestar a Arabia Saudí con recortes voluntarios de la producción. Se esperaba un fuerte aumento de la producción en lo que venían anticipando analistas, y de ahí la fuerte subida que estamos viendo en los precios del crudo y que prolongan hoy. 1,5 punto arriba el crudo americano, $64,70, un 1,6% el Brent en $67,28 por barril. En este contexto hemos visto cómo las bolsas asiáticas han prolongado las fuertes ventas que veíamos ayer en Wall Street, aunque algunos indicadores han recuperado posiciones en el tramo final de la sesión, y lo que vemos a esta hora es tono mixto, que es precisamente lo que hemos visto en Tokio. Nikkei 0,23% abajo, Topix Index, sin embargo, avanzando medio punto porcentual. A esta hora el Hansen de Hong Kong se mueve plano, lo mismo que el Shanghai Composite, y sin embargo el CSI 300 se ha vuelto a girar a negativo y se deja un 0,34%. El Kospi surcoreano ha terminado la jornada con pérdidas de medio punto y la bolsa de Australia se ha dejado un 0,82%. En cuanto a los futuros europeos, pues apuntan a caídas en la apertura de entre 5 y 7 décimas para los principales indicadores del viejo continente. Esperamos referencias macroeconómicas hoy como la balanza comercial y corriente en Francia, el Halifax de precios de la vivienda en Reino Unido, ventas minoristas en Italia y también confianza del consumidor en España. En el plano corporativo, pues algunos apuntes que nos empiezan ya a llegar. Miramos a uno de los sectores hoy más afectados por la pandemia del coronavirus, en este caso con, pues además, dos noticias. Es el sector aéreo, estamos hablando, sin duda uno de los más dañados por la crisis que ha generado la pandemia. Hablamos en Alemania de Lufthansa. Podría dejar en tierra de forma permanente más aviones para salir con una estructura más austera de la pandemia del coronavirus, después de las pérdidas abultadas de más de 5.000 millones que registró en 2020, que anunció en el día de ayer. Es decir, que estaría planeando una reestructuración con menos aviones y, en consecuencia, con menos personal. Es lo que vienen a anticipar medios alemanes en el día de hoy. Y por otro lado hablamos de IAG, la que forma parte de la española Iberia y también la británica British Airways, y es que, según avanzan medios económicos en España, la consultora Ernst & Young habría avisado
advertido a la compañía de posible riesgo de insolvencia si la crisis se prolonga. Otro apunte en España: Alantra busca inversores para tomar el 30% de Duro Felguera tras el rescate que anunció ayer la SEPI, según avanzan también diferentes medios en España. Y en Europa también otros dos apuntes más. Por un lado, el operador de trenes alemán Deutsche Bahn ha dicho que planea invertir 12.700 millones de euros de aquí a finales del año 2021, según recoge el diario Der Spiegel. Y en Reino Unido nos llegan resultados, en este caso por parte del operador de la Bolsa de Londres. La London Stock Exchange está anunciando un beneficio operativo en el ejercicio 2020 que ha subido un 2% hasta 755 millones de libras, lo que le lleva, en este caso, a mantener la propuesta de dividendo final en los 51,7 peniques por acción. Y al otro lado del Atlántico, de momento los futuros vienen también con tono negativo, caídas de entre 2 y 4 décimas para los tres principales indicadores después de ese cierre ayer en mínimos de 5 semanas, para el S&P 500 y con todas las miradas puestas, como decíamos, en ese dato clave de empleo, en el NFP correspondiente al mes de febrero y que va a marcar sin duda el sentimiento en el día de hoy. Además esperamos también la balanza comercial, el habitual Baker Hughes con el número de refinerías activas durante la semana en Estados Unidos y resultados de Big Lots, entre otras. ¡Feliz sesión!